Hola amigas y amigos que nos siguen por las plataformas de Tele 13 en un nuevo capítulo de nuestro podcast de Libros y Más. Esta vez estamos con el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de las Américas, periodista y autor de Hombres de Blanco, Ignacio Prestuesta. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación a conversar de libros, de deporte, una buena unión que se ha ido instalando en los últimos años. Hombres de Blanco, que su primera edición fue en el año 2006, cuando casi no había libros de deportes. Cuéntame cómo fue tratar de meterte en ese mercado en ese tiempo y en la investigación, que es como lo más importante. Sí, en esa época, justamente el 2006, es decir, se han cumplido 19 años de aquello, había casi nada de literatura deportiva. Uno entraba a las librerías y no habían espacios de deporte, y se importaban muy pocos libros, salvo cosas muy específicas. Y la verdad es que fue un desafío profesional primero, no lo pensé todavía ni siquiera como emprendimiento o como un tema comercial, sino que fue más bien como un desafío profesional porque yo había salido de la universidad hacía 4 o 5 años y siempre me llamó la atención que primero había muchas historias que contar, pero no había prácticamente libros. En esa época había lanzado Daniel Matamala un libro de goles y autogoles que mezclaba fútbol y política. El anecdotario de Juan Cristóbal Guarelo con Chomp, que estaba saliendo en ese momento o había salido hace poco. Y había nuestros libros ya más antiguos. Y me llamó la atención que el Colo-Colo 91, que era el único título que tenía Chile en ese momento, recordar, no estaba las Copa América, no estaba el título de la U, no tenía libro, había puros reportajes, como que me llamó la atención porque quería profundizar en algo que tenía que ser mucho más que un reportaje y se me ocurrió y se lo planteé. De hecho, el primero que le conté fue un día en el estadio al actual ministro de Deportes, Jaime Pizarro, que lo vi, le conté, le llamó la atención porque, reitero, no había libros de deporte, entonces era como una rareza. Y así empezamos, y empecé a conocer a los jugadores, empecé a hacer entrevistas largas, porque me interesaba contar lo que no se sabía, pues todo el mundo se sabe los goles de memoria, las imágenes, los partidos, el partido Boca, que el perro, que narra Montoya, todo eso. Pero quería saber qué pasaba detrás, por el camarín, cómo se formó el equipo, y eso, como trabajo periodístico, hasta hoy día me parece súper interesante. Y ese fue como el objetivo. Ya después que el libro salió y fue, en esa época era una cruzada más quijotesca, que lo sigue siendo, pero en esa época había menos espalda, había menos estructura en términos editoriales. Y resultó bien, y un libro que ya tiene 5 ediciones, y la última fue ahora para los 30 años de la Copa. Perfecto. Y eso mismo te iba a preguntar, el tema de un libro con tantas ediciones, tan espaciadas en el tiempo, me imagino que debe ser muy gratificante para ti ver que nuevas generaciones se van enterando de la historia de Colo-Colo 91 a través de tu libro. Tiene muchas anécdotas y también lo que yo leí, al menos, algo como lo que yo sentí, es que está súper bien documentado en cuanto a cuándo empezó el proceso. Porque, un poco de spoiler, este libro parte mucho antes del 91. De hecho, la estructura, yo fui como en el proceso de las entrevistas. Yo dije, claro, voy a hacer un libro de la campaña del 91, obvio. Pero después en las entrevistas con los jugadores me hablaban mucho de lo que había significado Arturo Salá. Arturo Salá, que estuvo hasta el 90 antes que llegara Mirko Josic. Y empecé a dar cuenta que había mucho material, y yo dije, claro, pues aquí la historia partió antes. Entonces dije, no, voy a hacer un primer capítulo de la prehistoria del 91, y terminó siendo un capítulo que, de hecho, creo que de los que más me gustó, porque el contexto de la época, de cómo se fue formando el Colo-Colo, que después agarra Mirko Josic y hace que gane la Copa Libertadores, básicamente. Me encontré muy interesante el momento también, porque a mí me gusta también ir relatando los momentos, los contextos sociales que se vivían, política. Entonces me encontré muy interesante, y de ahí en más el primer capítulo, que es del 86 al 90. De hecho, entrevisté a Arturo Salá largo también en su momento. Entonces creo que le dio un inicio, un complemento al 91 para entender muchas cosas. Ahí en ese capítulo uno entiende muchas cosas de por qué Colo-Colo gana después la Copa. Y ese mismo primer capítulo está lleno de momentos claves, por así decirlo, en el que pasó algo, pero pudo haber pasado otra cosa. Por ejemplo, el traspaso de Morón, la llegada de Salá, la renuncia en falso de Salá, incluso la llegada de Josic. ¿Tiene algún momento tú como que creas que fue como el momento en que hizo clic este proceso
Sí, pues hay varios. para llegar tan alto. Yo creo que Claro, porque es difícil como advertir que hubiese pasado si no llegaba Morón, por ejemplo, o si Bartichotto, que en un momento pudo haber llegado a la U, y Bartichotto fue fundamental. Hoy día uno se pregunta qué pasa si, no sé, pues no llegaba Rubén Espinosa, que era de la Católica, se fue a Colo-Colo, y Rubén Espinosa fue fundamental. Entonces son esos detallitos que, claro, uno no sabe qué hubiese pasado. Ahora, para mí el momento fundamental es justamente como una contradicción, es la eliminación de Colo-Colo el año anterior, el 90 con Vasco da Gama. Para mí o sea, no solo para mí, los jugadores te lo dicen así también. Ese momento, que fue una derrota, que Colo-Colo pierde un partido increíble en segunda fase, con Vasco da Gama, que había empatado allá, iba ganando acá en el Nacional, y en el último minuto le empatan y pierden los penales. Y eso fue una tragedia, y los jugadores les marcó muchos. Ahí se curten los jugadores. Y yo creo que ahí, dicho por ello, lo terminan, en el fondo, 10 meses después ganando la Libertadores. Ellos estaban en el suelo, criticados por todo el mundo, y Colo-Colo tenía el karma de no pasar la segunda fase 3 años consecutivos. Entonces era como... Y en el 91 le pasa que la llave más difícil fue en la segunda fase con Universitario, que también tuvo una tajada de Morón al final. Entonces y cuando el 91 pasaron esa fase, como que el equipo se soltó. Entonces había como un karma con la segunda fase. Por eso que yo creo que el partido con Vasco da Gama el 90, la eliminación dramática acá en el Nacional, yo creo que fue... O sea, fue como el último como empuje que necesitaba, y por supuesto la llegada de Mirko. Es imposible no hacer la comparación con el partido de Chile-Brasil en el famoso palo de vinil. Sí, Y después la Copa América. Es como esas cosas que te... Claro, ahí Gary Medel varias veces creo que lo ha comentado, que los jugadores se comprometieron después de esa eliminación que nos dejó mal a todos. Imagínate los jugadores, y terminan, claro, ganando menos de un año después la Copa América. Ellos se juramentaron ganar, y los jugadores de Colo-Colo hicieron algo similar. Con los cambios que vino después, porque vino Mirko, que cambió el sistema de juego, con incorporaciones que fueron fundamentales, como el Pato Yaye, como el Coca Mendoza, como Luis Pérez, que llega de rebote a préstamo al final. Entonces pero ya el equipo, la base estaba armada, y eran además jugadores más que muy profesionales, pero además eran personas muy inteligentes, son personas con una personalidad y con un carácter muy distinto. Y es cosa de ver lo que han hecho sus carreras después de jugadores. O sea, era un plantel distinto, eran jugadores que tenían otro nivel mental. Y sobre eso mismo te iba a preguntar, que estuviste conversando, me imagino, para que la gente también conozca el libro, con muchos jugadores de Colo 91, dirigentes de la época. ¿Tiene alguna entrevista que recuerdes con mayor cariño, por así decirlo? Recién me hablabas de que hablaste con Arturo Salá. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo viajé a Mar del Plata a entrevistar a Ricardo Dabrowski, y estuve ahí 3 días, y fue una entrevista larguísima, porque los jugadores me decían, tienes que entrevistar a Dabrowski porque el que tiene mejor memoria de todos nosotros. Porque los jugadores en general tienen mala memoria, porque es como, para nosotros, con nuestro trabajo, uno no se está acordando de detalles de lo que hiciste el martes pasado, y para uno, como una pega pública, uno dice, oye, pero ¿te acuerdas de ese partido que hicieron en el camarín? Y los jugadores como que se confundían de partido, claro, que la charla técnica... No, y después tener que empezar a chequear con otros jugadores, bueno. Y esas sesiones de entrevista con Ricardo Dabrowski fueron muy buenas, porque como que me terminaron de aclarar panorama, me contó muchas anécdotas, entonces nutrió mucho el libro. Entrevistas, cosas que por ejemplo me contó, que después él la ha contado mucho, una entrevista muy bonita con la que tuve con Marcelo Bartichotto, que fue en su casa además. Y todo esto por audio, porque estamos hablando en la época de grabadora todavía, claro. O sea, estamos hablando hace la prehistoria. En esa época no existía WhatsApp, no había nada, internet estaba empezando, no había Zoom, nada, entonces tenías que hacer las entrevistas presenciales. De ahí Marcelo Bartichotto contó por primera vez el tema de su depresión, que él la ha contado muchas veces después, pero en esa época era un tema medio tabú todavía, que finalmente hoy día se habla, y me lo contó a mí. Entonces fue un momento como también de confianza, como los momentos que me acuerdo, pero cosas también divertidas, como la entrevista con Daniel Morón, cuando me contaba sus cábalas, y que me las actuaba también, entonces era divertido. Me la actuaba estando grabando en audio nomás. Claro. Bueno, después hicimos del libro hicimos un documental,
pero no, yo creo que todas las entrevistas tienen, pero yo creo que esas quizás me marcaron más. Y bueno, la entrevista que le hago a Mirko al final, antes de que él se fuera de Chile, él era gerente deportivo de Colo-Colo, de blanco y negro. Y la alcancé a hacer 2 semanas antes que se fuera. Y después se va y después no vuelve hasta que venga ahora para el centenario de Colo-Colo, y lo hice en la casa de Eduardo Meneghete, que él además, también me acuerdo de esa entrevista mucho porque fue en su casa. Los entrevisté a los dos juntos, y después el expresidente de Colo-Colo muere a los 2 años, 1 año y medio. Entonces también son esos recuerdos que uno le dan. Ignacio, y este libro desde que se escribe ya es un ejercicio nostálgico de recordar el fútbol de 15 años atrás, en el momento en que salió la primera edición. ¿Cómo has visto tú que ha cambiado el fútbol chileno? ¿Qué extrañas del fútbol chileno o de la forma en que se movía el negocio, por así decirlo, en ese tiempo? Uno tiende a pasar una edad, yo creo que tiende a como idealizar el pasado por una cuestión casi natural, o uno se acuerda de repente cosas. Si uno tuvo una infancia relativamente tranquila o contento, uno tiende a idealizar cosas, incluso hasta le cambia el tamaño a las casas, entonces, y cuando uno es más adulto y vuelves a un lugar o te das cuenta que no era tan así como uno lo pensaba. Y en el caso del fútbol, yo creo que uno podría decir, oye, los 90 llegaban tremendos jugadores, quizás había un mejor nivel por una parte futbolístico, pero además era otro fútbol, era un fútbol más abocado al talento y menos a lo físico como hoy día. No había tanta televisión, entonces tenía lo más romántico de que uno escucha los partidos por radio, en mi caso, y llegaba el domingo en la noche a las noticias o al Zoom deportivo a fútbol a ver lo que tú habías imaginado escuchando radio, y después ver las fotos en las revistas los lunes o los martes. Entonces era otra cosa, y hoy día uno ve los partidos en el teléfono. Y donde fuera, donde estés. Entonces, eso también cambia un poco la visión, pero evidentemente es un poco más frío todo, y un fútbol más físico. Sin idealizarlo, porque era en una época con muchas precariedades, en muchos aspectos, pero me gustan muchas más cosas del fútbol de antes que el de ahora, incluso cuestiones técnicas. Era un fútbol más técnico, que el jugador tenía mucha más libertad. Y hoy día no, el futbolista quizás tenía más precariedades que hoy día no tiene. Y siempre estamos hablando de Colo-Colo, que fue. Claro, y Colo-Colo es el equipo con menos precariedades. Y Colo-Colo entre medio quebró. O sea, hay una serie de circunstancias que es otro fútbol. Es súper difícil compararlo. Es como comparar el fútbol de los 60 con el de hoy día. Pero claro, uno tiende a que le guste más el fútbol de antes, también por una cuestión con uno más niño, y uno estaba como más enfocado en eso. Ahora uno lo ve como trabajo y como pega. Bueno, un par de preguntas atrás me hablabas de Mirko Josic. Sí. Y estamos en el centenario del club, y tú tienes un proyecto con Mirko Josic. No sé si quieres comentar algo a la gente que nos está viendo. Pero anunciamos hace poquito la biografía autorizada de Mirko Josic, que es un proyecto de él con su familia y conmigo, que lo vamos a lanzar el 2026. No tiene nada que ver con Colo-Colo ni con blanco y negro. Se va a lanzar, y no tiene nada que ver con el centenario. Lo que pasa es que como Mirko viene a Chile ahora en abril para el centenario, aprovechamos de hacer el anuncio de algo que veníamos trabajando hace tiempo, que costó harto, que Mirko se convenciera, y la hija fue fundamental para convencerlo. También ayudó la familia Meneghete a convencerlo, porque él no quería. Él se fue de Chile, como te contaba, el 2006. Van a llegar casi 20 años que Mirko no viene a Chile. Y después de eso no ha dado ni una entrevista más. Él se retiró ahí a sus cuarteles de invierno después de su trayectoria, y no ha dado ni una entrevista más. Entonces, y él además nunca fue muy bueno para hacer entrevistas, no le gustaba su perfil bajo. Él es increíblemente una persona que, con todo lo que logró, aparte lo colocó, lo que ya fue mucho, fue campeón juvenil con Yugoslavia acá en Chile en el 87, dirigió la selección de Croacia en el Mundial del 2002, dirigió a Newell's, al América de México, al Sporting de Lisboa, un tipo que tiene una trayectoria gigantesca, y él súper bajo perfil, y como que no... Venimos 2 o 3 años insistiéndole, y terminó aceptando, y está entusiasmado, y yo también. Nos vamos a Croacia ahora en el año, vamos a pasar ahí unas largas sesiones con Mirko, porque en el fondo no es solo contar su paso por Colo-Colo, que por supuesto para Chile va a ser como la parte quizás, y para los colocolinos más significativa, pero a mí me interesa también contar cómo Mirko llega a ser el técnico que fue, su niñez, su corta carrera como futbolista,
cómo vivió todo el periodo de Yugoslavia, lo que a él le afectó todo lo que pasó después, la guerra, la independencia de Croacia, que él la vivió acá, en Chile. O sea, hay una serie de cosas su experiencia en Europa, porque de dónde se le ocurrió jugar como jugaba, todas esas cosas que quizás él nunca ha contado, me parece que son dignas, porque creo que si no es el mejor técnico a nivel de clubes de la historia del fútbol chileno, podemos discutir con uno o dos más, pero a nivel de títulos al menos no hay discusión. Entonces él, y que él no hable hace 20 años, que nunca haya querido contar cosas, me parece que lo hace primero un material periodístico a contar tremendo, y a la vez un desafío, porque hay que estar a la altura de hacer un trabajo a la altura que tiene la vida de un personaje como este. Porque además, a pesar de lo importantísimo que es para el fútbol chileno, sigue siendo como un misterio. Sí, tiene como una cosa media misteriosa por lo mismo que no habla. Claro. Uno sabe más o menos ciertas cosas en la historia de Mirko, pero siempre fue muy, muy reservado. Entonces, escarbar ahí en la historia de él, los sentimientos también de él, porque pese a la imagen fría que tiene, es una persona, yo que algo lo alcancé a conocer, ahora felizmente lo voy a poder conocer más en profundidad en el día a día. Es una persona muy sensible, pese a lo que la gente no hablar de ver no cree. Cómo hablan los jugadores de él. Sí. Con todo el rigor, lo riguroso, los problemas que, bueno, lo que contamos en el libro, todo el choque que fue al principio para los jugadores, pero él llegó, claro, a través del rigor, y los jugadores los termina convenciendo por eso, porque vieron que él les daba resultados, y después, claro, después se empiezan a establecer relaciones ya más humanas, más de confianza hasta hoy día, y que los jugadores son los más felices con que Mirko vuelva y le tienen un cariño tremendo. Y este proyecto ahora está como en una fase muy previa, muy preliminar. Sí, estamos en la fase de recopilando material, viendo archivos de prensa, como empezar a armar un poco la estructura inicial, ¿no es cierto?, de cómo lo vamos a hacer. Estamos en esa fase, y ya después, cuando Mirko venga en abril, vamos a tener un par de reuniones, pero viene poquito, entonces ya después yo en mayo... Ahí se lo van a pelear. Claro, y además que él no va a hablar. Ya. No va a dar entrevistas, nada, entonces digo entrevistas particulares, y después ya en mayo está planificado que viaje, y ahí ya vamos a estar largo ahí para aprovechar todo ese tiempo con él allá, porque además allá él tiene mucho material. Entonces ahí también ha estado buscando algunas cosas, y es una biografía autorizada que sí lo voy a escribir yo, pero tiene en el fondo es el libro de su vida contada por él, y todo lo que salga ahí va a estar también con la aprobación de él. Perfecto. Ignacio, para ir cerrando, cuéntanos un poco, un pequeño resumen de Hombres de Blanco para la gente que todavía no ha tenido el placer de leerlo. ¿Dónde lo pueden encontrar? Sí, bueno, es contarles todas las historias que la gente no sabe de por qué se logró ese título, pero son historias humanas, es la historia del camarín al final de los jugadores. Historias de vida, anécdotas, hay muchas anécdotas divertidas, situaciones complicadas también, todo lo que, como me gusta decir, la intrahistoria, lo que no se ve de los logros, de los títulos, de los partidos, de las concentraciones, de los viajes, y además yo creo que una historia de vida y un ejemplo de ver cómo un plantel de jugadores, una institución hizo el logro más importante a nivel de clubes de la historia del fútbol chileno, y ahí en el libro uno va entendiendo muchas cosas de por qué se terminó logrando lo que se logró. Quedan algunas, que no sé cuántas quedan poquitas, y están todas las ediciones en Truman Librero, ahí en el Apumasque. Así que ahí lo pueden encontrar en el libro, todavía quedan algunas ediciones, así que para que lo vayan a buscar. Perfecto, Ignacio, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Conversación. Vamos a estar atentos al proyecto con Mirko Yossi. Y bueno, hasta acá llega De Libros y Más. Muchas gracias por las reproducciones. Y seguimos conectados para nuevos capítulos.